El sol del amanecer pintaba de oro las inmensas paredes rocosas del Gran Cañón cuando la familia Hernández de Guadalajara, México, inició lo que sería su última caminata juntos. Era el 15 de octubre de 2003, un día perfecto de otoño en Arizona, con temperaturas frescas y cielos completamente despejados que prometían vistas espectaculares de una de las maravillas naturales más impresionantes del mundo. Roberto Hernández, ingeniero civil de 42 años, había planeado este viaje durante meses como regalo de aniversario para su esposa Carmen y como aventura educativa para sus dos hijos adolescentes, Diego de 17 años y Sofía de 15. La familia había ahorrado durante 2 años para poder permitirse este viaje de ensueño a Estados Unidos, que incluía 5 días explorando los parques nacionales de Arizona y Utah. Carmen Hernández, maestra de primaria de 39 años, había documentado meticulosamente cada momento del viaje con su cámara digital nueva, una Sony Mavica, que había sido su regalo de cumpleaños y que representaba la última tecnología fotográfica de la época. Sus fotos mostraban a una familia feliz y unida, Roberto con su sombrero de explorador y sonrisa orgullosa, Diego cargando una mochila enorme y tratando de parecer más adulto de lo que era, y Sofía riéndose mientras señalaba las formaciones rocosas más espectaculares. Habían llegado al Parque Nacional del Gran Cañón 3 días antes, hospedándose en el Bright Angel Lodge, uno de los hoteles históricos ubicados directamente en el borde sur del cañón. Era su primera visita a Estados Unidos como familia, y la magnitud del Gran Cañón había dejado a todos sin palabras. Roberto, que había trabajado toda su vida con estructuras y medidas, no podía comprender completamente las dimensiones que se extendían ante sus ojos. Casi 450 kilómetros de longitud, hasta 29 kilómetros de ancho, y más de 1.8 kilómetros de profundidad. Es como si Dios hubiera partido la tierra con un cuchillo gigante, había dicho Carmen la primera noche, mientras contemplaban el atardecer desde Hopi Point. Diego, que estudiaba preparatoria y soñaba con ser geólogo, había pasado horas leyendo sobre la formación del cañón en los folletos del parque. «Papá, ¿te das cuenta de que estas rocas tienen más de 2.000 millones de años? Somos como hormigas caminando sobre la historia del planeta». Sofía, más práctica pero igualmente impresionada, había llenado su diario de viaje con descripciones detalladas de todo lo que veían. «Nunca podré explicarle a mis amigas de Guadalajara lo grande que es esto», escribió. «Las fotos no pueden capturar la sensación de estar parado en el borde del mundo». Para su último día completo en el parque, Roberto había elegido hacer la caminata del Bright Angel Trail hasta Indian Garden, un recorrido de aproximadamente 9 kilómetros ida y vuelta que los llevaría 1.000 metros hacia abajo en el cañón. Era una caminata desafiante, pero perfectamente factible para una familia en buena condición física, y las recompensas visuales serían extraordinarias. «Quiero que mis hijos vean lo que se siente estar dentro del Gran Cañón, no solo en el borde», había explicado Roberto al guardaparques Tom Mitchell cuando recogió los permisos necesarios para la caminata. «En México tenemos barrancas hermosas, pero nada como esto». Tom Mitchell, un veterano guardaparques de 55 años que había trabajado en el Gran Cañón durante más de 20 años, había dado a la familia todas las instrucciones de seguridad estándar: llevar mucha agua, comenzar temprano para evitar el calor del mediodía, usar ropa apropiada, mantenerse en el sendero marcado y regresar antes del atardecer. El Bright Angel Trail es uno de nuestros senderos más seguros y mejor mantenidos, les había asegurado. Miles de personas lo recorren cada año sin problemas. Solo recuerden que bajar es fácil, pero subir toma el doble de tiempo y energía. La familia había seguido todas las recomendaciones al pie de la letra. Comenzaron su descenso a las 7:30 de la mañana,
cuando la temperatura era perfecta y la luz del sol creaba un espectáculo de colores en las paredes del cañón. Roberto cargaba una mochila con 4 litros de agua, barras energéticas, un botiquín de primeros auxilios y un teléfono celular que había alquilado especialmente para el viaje, aunque sabía que la cobertura dentro del cañón era prácticamente inexistente. Carmen documentaba cada etapa del descenso con su cámara, tomando fotos de la familia en los varios puntos de descanso marcados a lo largo del sendero. Sus últimas fotografías, que se recuperarían semanas después, mostraban a los 4 miembros de la familia sonriendo en Mile and a Half Rest House, aproximadamente a la mitad del camino hacia Indian Garden. El tiempo stamp de la cámara marcaba las 9:47 am, cuando Carmen tomó la última foto conocida de su familia junta. Según los registros del parque y los testimonios de otros excursionistas, la familia Hernández pasó por el punto de control de 3 Mile Rest House alrededor de las 10:30 am, donde el guardaparques de turno, Sarah Thompson, los vio e intercambió algunas palabras con Roberto sobre el progreso de la caminata. Estaban en excelente forma, recordaría Thompson más tarde. Los niños estaban emocionados, los padres estaban controlando bien el ritmo, tenían mucha agua, y Roberto me preguntó específicamente sobre el tiempo estimado para llegar a Indian Garden. Le dije que a su ritmo llegarían en 1 hora más. Esa fue la última vez que alguien los vio con vida. Indian Garden es un oasis natural en el corazón del Gran Cañón, alimentado por Garden Creek, uno de los pocos arroyos permanentes que fluyen en esta sección del cañón. Es un área de descanso popular para los excursionistas, con baños, agua potable y sombra proporcionada por los árboles de álamo que crecen naturalmente en la zona. En un día típico de octubre, habría docenas de personas descansando, almorzando y preparándose para el ascenso de regreso. Pero cuando otros excursionistas llegaron a Indian Garden ese día entre las 11:30 am y las 12:00 pm, no encontraron ni rastro de la familia mexicana. Lisa y Mark Patterson, una pareja de California que había comenzado su descenso 1 hora después que los Hernández, fueron los primeros en expresar preocupación. «Vimos a esa familia mexicana en el sendero más arriba», le dijeron a un guardaparques voluntario en Indian Garden. «El padre nos saludó y dijo que era su primer viaje al Gran Cañón. Deberían haber llegado aquí antes que nosotros». El guardaparques voluntario, un estudiante universitario llamado Kevin Walsh, que trabajaba en el parque durante sus vacaciones de otoño, no se alarmó inicialmente. Muchas familias toman su tiempo, hacen paradas extra para fotos, o deciden regresar antes de llegar hasta aquí, explicó. Pero cuando llegaron las 12:00 pm, y varios otros excursionistas mencionaron haber visto a la familia mexicana en el sendero superior, pero no en Indian Garden, Kevin decidió contactar por radio a sus supervisores en el borde del cañón. «Comando South Rim, aquí, Indian Garden. Tenemos una posible familia perdida, 4 personas, probablemente turistas mexicanos. Múltiples avistamientos en el sendero superior esta mañana, pero nadie los ha visto llegar aquí». La respuesta fue inmediata y profesional. El Servicio de Parques Nacionales tenía protocolos bien establecidos para situaciones de personas perdidas, y aunque la mayoría de los casos se resolvían rápidamente con explicaciones simples, nunca tomaban estos reportes a la ligera. Tom Mitchell, quien había dado los permisos a la familia esa mañana, coordinó la respuesta inicial. «Kevin, necesito que preguntes a todos los excursionistas en Indian Garden si alguien vio a esta familia mexicana en algún punto». Descripción: padre de unos 40 años, madre de 30 y tantos, 2 adolescentes. El padre usaba sombrero beige y hablaba inglés con acento mexicano. Durante las siguientes 2 horas, Kevin interrogó sistemáticamente a todos los visitantes en Indian Garden.
La historia que emergió era consistente pero desconcertante. Múltiples personas habían visto a la familia Hernández en diferentes puntos del sendero durante la mañana, pero nadie los había visto llegar a su destino previsto. Más preocupante aún, nadie los había visto regresar por el sendero hacia el borde del cañón. A las 4:00 p.m., cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental y las sombras en el cañón se hacían más largas y profundas, Tom Mitchell tomó la decisión de iniciar una búsqueda oficial. Central, aquí South Rim Control, iniciando código amarillo para familia de 4 personas perdida en Bright Angel Trail. Solicito equipo de búsqueda y rescate y comunicación con autoridades mexicanas para información de contacto de emergencia. El código amarillo significaba una búsqueda activa con múltiples equipos, pero aún no se consideraba una emergencia de vida o muerte. Sin embargo, todos los involucrados sabían que las estadísticas del Gran Cañón eran sobrias. Cada año, docenas de personas morían en el parque, la mayoría por caídas, deshidratación o perderse en el terreno complejo y peligroso. El primer equipo de búsqueda consistía en 6 guardaparques experimentados y 2 voluntarios de rescate, divididos en 3 grupos de 2 personas cada uno. Comenzaron desde Indian Garden y trabajaron hacia arriba, examinando cuidadosamente cada sección del Bright Angel Trail, llamando los nombres de la familia y buscando cualquier evidencia de que hubieran salido del sendero principal. El Bright Angel Trail es generalmente considerado uno de los senderos más seguros del Gran Cañón, porque está bien mantenido, claramente marcado, y tiene agua y baños en varios puntos. Sin embargo, hay múltiples senderos laterales, muchos de ellos no marcados y potencialmente peligrosos, que se ramifican del sendero principal. Era posible que la familia hubiera tomado un desvío accidental y se hubiera perdido en el laberinto de cañones secundarios que se extienden en todas las direcciones. A las 6:00 p.m., cuando la búsqueda había estado activa durante 2 horas sin resultados, Tom Mitchell escaló la situación a código rojo, una emergencia completa de búsqueda y rescate. Central, necesito helicópteros, equipos adicionales de SAR y comunicación inmediata con el consulado mexicano. Tenemos 4 ciudadanos mexicanos perdidos en condiciones de oscuridad inminente. La búsqueda nocturna es extremadamente peligrosa en el Gran Cañón debido al terreno accidentado y las caídas verticales de cientos de metros. Sin embargo, la política del parque era clara. Cuando hay vidas en peligro, los rescatistas asumen riesgos calculados para salvar a los visitantes perdidos. 3 helicópteros equipados con reflectores de alta potencia comenzaron a sobrevolar el área entre Indian Garden y el borde sur del cañón, mientras que equipos de tierra con linternas y radios examinaban meticulosamente cada metro del sendero y las áreas circundantes. Durante toda la noche, las radios crujían con actualizaciones constantes. Equipo Alfa, aquí. Sector 7 completado, no hay señales. Helicóptero 1, completando pasada sobre Devil's Corkscrew. No hay contacto visual. Equipo Charlie, encontramos algo en sector 12. Parece ser falsa alarma, solo una mochila abandonada de otro excursionista. A las 3:00 a.m., después de 8 horas de búsqueda intensiva, Tom Mitchell tomó la decisión difícil de suspender las operaciones nocturnas hasta el amanecer. Los riesgos para los equipos de rescate estaban volviendo demasiado altos, y la realidad era que si la familia estaba perdida en la oscuridad, sería casi imposible encontrarlos hasta que hubiera luz natural. Todos los equipos regresen a la base. Reiniciamos las operaciones al amanecer con equipos expandidos. Esa noche, mientras los rescatistas descansaban y se preparaban para continuar la búsqueda,
Las noticias de la desaparición llegaron a México a través de los canales diplomáticos oficiales. El consulado mexicano en Phoenix contactó inmediatamente a las autoridades en Guadalajara, y para la madrugada del 16 de octubre, los padres y hermanos de Roberto y Carmen ya sabían que algo terrible había pasado. Don Esteban Hernández, padre de Roberto y abuelo de Diego y Sofía, recibió la llamada a las 4:30 a.m. hora de México. «Señor Hernández, habla el consulado mexicano en Phoenix. Tenemos información sobre su hijo Roberto y su familia». La conversación que siguió fue devastadora. Don Esteban, un hombre de 70 años que había trabajado toda su vida como mecánico y había criado 5 hijos con gran esfuerzo, no podía comprender cómo su hijo mayor, siempre tan cuidadoso y responsable, había desaparecido con toda su familia en un lugar que se suponía era seguro para turistas. Pero tienen guías, ¿verdad? Tienen personas que cuidan a los turistas. ¿Cómo es posible que desaparezcan 4 personas así nomás? El funcionario del consulado no tenía respuestas. Solo podía ofrecer la garantía de que las autoridades estadounidenses estaban haciendo todo lo posible para encontrar a la familia. Al amanecer del 16 de octubre, la búsqueda se reanudó con recursos masivamente expandidos. 12 helicópteros, incluyendo unidades de la Guardia Nacional de Arizona, sobrevolaban el área. Más de 60 rescatistas profesionales, incluyendo especialistas en rescate de montaña, especialistas en rastreo y equipos con perros entrenados, peinaban cada metro cuadrado de terreno en un radio de 20 kilómetros alrededor del último avistamiento conocido. Los medios de comunicación habían captado la historia, y reporteros de Phoenix, Las Vegas y Los Ángeles comenzaron a llegar al parque. La desaparición de una familia mexicana, completa en uno de los destinos turísticos más populares de Estados Unidos, era exactamente el tipo de historia que capturaba la atención nacional. Una familia de Guadalajara, México, ha desaparecido misteriosamente en el Gran Cañón, reportó CNN esa mañana. Roberto Hernández, de 42 años, su esposa Carmen, de 39, y sus 2 hijos adolescentes fueron vistos por última vez descendiendo por el popular Bright Angel Trail ayer por la mañana. A pesar de una búsqueda intensiva que involucra docenas de rescatistas y múltiples helicópteros, no se ha encontrado ningún rastro de la familia. El segundo día de búsqueda reveló la primera pista concreta, pero solo profundizó el misterio. Un equipo de rescatistas que exploraba un área aproximadamente a medio kilómetro al este del Bright Angel Trail encontró la cámara digital de Carmen, la Sony Mavica con la que había estado documentando meticulosamente el viaje. La cámara estaba en perfecto estado, sin daños, simplemente posada sobre una roca plana como si alguien la hubiera colocado ahí cuidadosamente. No había señales de lucha, no había evidencia de una caída, no había sangre ni ropa desgarrada en el área circundante. Cuando los técnicos del FBI descargaron las imágenes de la cámara, encontraron la documentación fotográfica completa del viaje de la familia hasta las 9:47 a.m. del día anterior. Fotos del hotel, fotos del amanecer sobre el cañón, fotos de la familia comenzando su descenso, y la última imagen en Mile and a Half Rest House. Pero había algo desconcertante en las fotografías que ningún investigador pudo explicar satisfactoriamente. La última foto, tomada supuestamente a las 9:47 a.m., según el timestamp de la cámara, mostraba a la familia sonriendo en el punto de descanso. Pero cuando los investigadores examinaron cuidadosamente la imagen, notaron algo extraño en el fondo. Había una formación rocosa que no correspondía con la geología conocida de esa área del cañón. El doctor Martin Petersen, geólogo del Servicio Geológico de Estados Unidos que fue consultado como experto,
Estudió la fotografía durante horas. Esta formación rocosa que aparece en el fondo de la foto, explicó a los investigadores, no existe en esa área del Bright Angel Trail. He estudiado la geología del Gran Cañón durante 20 años y puedo asegurarles que estas estructuras de piedra arenisca, con esas formaciones específicas de estratificación, se encuentran a más de 30 kilómetros de donde supuestamente se tomó esta foto. Era como si la última fotografía de la familia hubiera sido tomada en un lugar completamente diferente del Gran Cañón, un lugar que estaba a horas de caminata de donde el timestamp indicaba que estaban. El tercer día de búsqueda se expandió para incluir áreas que previamente habían sido consideradas imposibles para que una familia de turistas las alcanzara. Equipos especializados en rappel descendieron a cañones laterales que requerían equipo técnico de escalada. Buzos especializados exploraron las pocas áreas con agua profunda en la región. Especialistas en cavernas examinaron las múltiples cuevas y formaciones subterráneas del área. No encontraron nada. Para el cuarto día, la búsqueda oficial comenzó a reducirse. Aunque nadie lo decía abiertamente, la realidad estadística era clara. Después de 4 días sin agua en el clima del desierto, las posibilidades de supervivencia eran prácticamente nulas. Tom Mitchell, que había coordinado la búsqueda desde el principio, se encontró en la posición imposible de tener que explicar a los medios y a la familia mexicana cómo 4 personas habían desaparecido completamente en uno de los parques nacionales más visitados y mejor monitoreados de Estados Unidos. Hemos empleado todos los recursos disponibles, dijo en una conferencia de prensa. Más de 200 personas han participado en esta búsqueda, hemos cubierto más de 500 kilómetros cuadrados de terreno y hemos usado tecnología de vanguardia, incluyendo sensores térmicos e imágenes satelitales. En este momento, no tenemos ninguna explicación para la desaparición de la familia Hernández. Un reportero de Univisión preguntó, ¿es posible que la familia haya sido víctima de un crimen? Mitchell hesitó antes de responder. Hemos considerado todas las posibilidades, incluyendo la intervención criminal. Sin embargo, no hay evidencia de violencia, no hay testigos de actividad sospechosa y no hay motivo aparente para que alguien quisiera dañar a esta familia de turistas mexicanos. Entonces, ¿cuál es su teoría sobre lo que pasó? En este momento, no tenemos una teoría que explique satisfactoriamente todos los hechos conocidos. Era una admisión extraordinaria de parte de un funcionario del gobierno estadounidense. Uno de los sistemas de parques nacionales más avanzados del mundo no tenía idea de cómo habían desaparecido 4 personas en plena luz del día en un sendero bien transitado. Los padres de Roberto y Carmen volaron desde México para unirse a la búsqueda y tratar de entender qué había pasado con sus hijos y nietos. Don Esteban Hernández, acompañado por su esposa Dolores y el hermano menor de Roberto, llegaron a Arizona devastados, pero determinados a no regresar a México sin respuestas. Mi hijo no era una persona que tomara riesgos innecesarios, le dijo don Esteban a cualquiera que quisiera escuchar. Era ingeniero, siempre planificaba todo, siempre seguía las reglas. Si él y su familia desaparecieron, fue porque algo malo les pasó, no porque cometieran un error. La familia mexicana pasó 2 semanas en Arizona, trabajando con investigadores privados, hablando con testigos y explorando personalmente las áreas donde sus seres queridos habían desaparecido. Ofrecieron una recompensa de $50,000, prácticamente todos sus ahorros de vida, por cualquier información que llevara al descubrimiento de qué había pasado con Roberto, Carmen, Diego y Sofía. Nadie jamás reclamó la recompensa. Las semanas se convirtieron en meses y los meses en años.
La búsqueda oficial se suspendió después de 2 semanas, pero las autoridades mantuvieron el caso abierto y continuaron investigando cualquier pista nueva que surgiera. Investigadores privados contratados por la familia extendida en México siguieron trabajando en el caso intermitentemente durante años. Exploraron teorías que iban desde secuestro por narcotraficantes hasta abducción extraterrestre. Ninguna teoría explicaba satisfactoriamente la evidencia disponible. La cámara de Carmen, la única evidencia física encontrada, fue analizada por expertos forenses del FBI, especialistas en fotografía digital y geólogos. Todos confirmaron las mismas conclusiones desconcertantes. Las fotografías eran auténticas y no habían sido alteradas, pero la última imagen había sido tomada en un lugar que no correspondía con la ubicación indicada por el timestamp. Algunos investigadores teorizaron que la familia había sido secuestrada por criminales, que los habían transportado a otra área del cañón antes de... Pero esta teoría no explicaba por qué no había rastros de vehículos, por qué no había testigos de actividad sospechosa, o por qué alguien querría secuestrar a una familia de turistas mexicanos de clase media. Otros sugirieron que la familia había sufrido un accidente catastrófico, quizás una caída colectiva en una grieta profunda o un deslizamiento de rocas que había enterrado sus cuerpos. Pero equipos especializados habían examinado todas las formaciones geológicas inestables en la región sin encontrar evidencia de actividad reciente. La teoría más extraña, propuesta por algunos investigadores marginales, era que la familia había experimentado algún tipo de fenómeno temporal o dimensional, transportándolos a otra ubicación o incluso a otra época. Esta teoría era ridícula para la mayoría de los investigadores profesionales, pero era la única que podría explicar la fotografía imposible y la desaparición completa sin rastros. A medida que pasaron los años, el caso de la familia Hernández se convirtió en una de las desapariciones más misteriosas en la historia de los parques nacionales estadounidenses. Se escribieron libros, se produjeron documentales y se crearon múltiples sitios web dedicados a analizar cada detalle del caso. Pero para la familia en Guadalajara no era un misterio fascinante, sino una tragedia viviente. Don Esteban y Dolores envejecieron visiblemente en los años posteriores a la desaparición, consumidos por la incertidumbre y la ausencia de sus nietos. Nunca pudieron tener un funeral apropiado, nunca pudieron cerrar el duelo, nunca pudieron entender qué había pasado con las 4 personas que más amaban en el mundo. Cada año en octubre, cuando llega el aniversario, vuelvo a soñar que van a tocar la puerta y van a estar ahí, le dijo Dolores a un reportero de Televisa en 2008, 5 años después de la desaparición. Roberto va a sonreír y me va a explicar dónde estuvieron todo este tiempo, y Diego va a querer contarme sobre todas las rocas que vio, y Sofía va a enseñarme las fotos que tomó, pero siempre despierto y la casa sigue vacía. Para 2010, 7 años después de la desaparición, las búsquedas ocasionales habían cesado completamente. El archivo del caso en las oficinas del Servicio de Parques Nacionales tenía más de 2000 páginas de reportes, testimonios, análisis de expertos y teorías, pero ninguna respuesta definitiva. El Gran Cañón siguió recibiendo millones de visitantes cada año. Nuevas familias de México y de todo el mundo caminaban por el Bright Angel Trail, tomaban fotos en los mismos puntos donde la familia Hernández había sonreído por última vez y regresaban a casa con memorias hermosas de una de las maravillas naturales más espectaculares del planeta. Pero para aquellos que conocían la historia, había una sombra permanente sobre esa belleza.
En algún lugar, en esas inmensas formaciones rocosas, en esos cañones laberínticos que se extendían más allá del horizonte, estaba la respuesta a uno de los misterios más desconcertantes de la época moderna. Una respuesta que permanecería oculta por casi 2 décadas más. Los años que siguieron a la desaparición de la familia Hernández se convirtieron en una montaña rusa de esperanzas falsas, pistas que no llevaban a ninguna parte y teorías cada vez más extrañas que solo profundizaban el misterio. Para las autoridades del Parque Nacional del Gran Cañón, el caso representaba una mancha permanente en su historial de seguridad. Para los investigadores privados y los entusiastas de los misterios sin resolver, se convirtió en una obsesión. Pero para la familia en Guadalajara, cada día que pasaba sin respuestas era una tortura emocional que parecía no tener fin. En 2004, un año después de la desaparición, el investigador privado Carlos Mendoza, contratado por la familia extendida en México, presentó su primer informe comprensivo. Mendoza, un exdetective de la policía de Ciudad de México con 20 años de experiencia en casos de personas desaparecidas, había pasado 3 meses en Arizona siguiendo cada pista posible. He investigado más de 200 casos de desapariciones en mi carrera, le dijo Mendoza a don Esteban Hernández durante una reunión tensa en Guadalajara. Siempre hay algo, un testigo que vio algo extraño, evidencia física que apunta en una dirección, patrones de comportamiento que explican las decisiones de las víctimas. Pero este caso desafía todo lo que sé sobre investigación criminal. El informe de Mendoza detallaba su reconstrucción minuciosa de los últimos movimientos conocidos de la familia. Había entrevistado a cada persona que había interactuado con los Hernández durante su estancia en Arizona, desde la recepcionista del hotel hasta el vendedor de la tienda de regalos que les había vendido mapas del sendero. Su hijo Roberto fue extremadamente meticuloso en su planificación, explicó Mendoza. Estudió mapas durante horas, habló con múltiples guardaparques sobre las condiciones del sendero, verificó el pronóstico del tiempo y siguió todas las recomendaciones de seguridad al pie de la letra. No era el tipo de persona que tomaría un desvío impulsivo o que pondría a su familia en peligro, pero la investigación de Mendoza había revelado algunos detalles perturbadores que las autoridades estadounidenses no habían compartido completamente con la familia mexicana. La noche antes de la caminata, continuó Mendoza, Roberto hizo una llamada telefónica desde su habitación del hotel que duró 47 minutos. Los registros telefónicos muestran que llamó a un número en México que está registrado a nombre de una empresa de seguridad privada en Ciudad de México. Don Esteban frunció el ceño. ¿Una empresa de seguridad? ¿Para qué querría Roberto hablar con gente de seguridad? Esa es exactamente la pregunta que he estado tratando de responder durante 3 meses. Contacté a la empresa. Se llama Protección Integral Empresarial. Según sus registros, Roberto los había contactado 2 semanas antes del viaje, preguntando sobre medidas de seguridad para familias mexicanas que viajan a Estados Unidos. Aparentemente, estaba preocupado por algo. Esta información lanzó la investigación en una dirección completamente nueva. Era posible que Roberto Hernández hubiera tenido razones para temer por la seguridad de su familia. ¿Había enemigos en México que podrían haber seguido a la familia hasta Arizona? Mendoza había explorado exhaustivamente esta teoría. Investigó las finanzas de Roberto, sus asociaciones de negocios y cualquier posible conexión con actividades criminales. Lo que encontró pintaba el retrato de un hombre completamente ordinario, un ingeniero civil que trabajaba para una empresa respetable de construcción en Guadalajara, que pagaba sus impuestos religiosamente, que no tenía deudas significativas
y que no tenía enemigos conocidos. Si alguien quería dañar a su familia, concluyó Mendoza, no era por algo que Roberto hubiera hecho. Era un hombre honesto viviendo una vida completamente normal. Pero entonces, ¿por qué había estado preocupado por la seguridad durante el viaje? La respuesta vino de una fuente inesperada. Carmen había mantenido un diario personal que su madre, Dolores, había encontrado mientras limpiaba la casa de la familia después de la desaparición. En él, Carmen había escrito sobre las preocupaciones crecientes de Roberto durante las semanas anteriores al viaje. Roberto ha estado actuando muy extraño. Había escrito Carmen 3 semanas antes del viaje. Dice que siente como si alguien lo estuviera observando en el trabajo. Ayer me preguntó si había notado carros extraños estacionados en nuestra calle. Le dije que no, pero ahora yo también estoy empezando a sentirme paranoica. Una semana después, Roberto insiste en que alguien entró a nuestra casa mientras estábamos en el trabajo. Dice que algunos de sus papeles del trabajo estaban desordenados. Revisé toda la casa y no puedo ver que falte nada, pero él está convencido de que alguien estuvo aquí. Y finalmente, 2 días antes del viaje, Roberto dice que tal vez deberíamos cancelar el viaje a Estados Unidos. Está convencido de que algo malo va a pasar. Traté de calmarlo. Le dije que solo eran nervios, pero nunca lo había visto tan asustado. Decidimos que necesitábamos estas vacaciones más que nunca, que tal vez alejarnos de Guadalajara por unos días lo ayudaría a relajarse. Estas revelaciones transformaron completamente la percepción del caso. Ya no se trataba de una familia de turistas que había tenido un accidente trágico. Ahora parecía que Roberto Hernández había tenido razones específicas para temer por la seguridad de su familia, y esos temores se habían materializado de la manera más terrible posible. Mendoza expandió su investigación para incluir los proyectos de construcción en los que Roberto había trabajado durante los meses anteriores a su desaparición. Lo que descubrió sugería una posible conexión con actividades criminales, aunque Roberto mismo parecía haber sido una víctima inocente. Su empresa había estado trabajando en la construcción de varios complejos de apartamentos en las afueras de Guadalajara, explicó Mendoza en su segundo informe. Después de investigar más a fondo, descubrí que algunos de estos proyectos estaban siendo financiados por empresas fantasma vinculadas al lavado de dinero del narcotráfico. Era posible que Roberto, como ingeniero principal en varios de estos proyectos, hubiera descubierto algo que no debería haber sabido. Tal vez había notado irregularidades en los planos, materiales de construcción de calidad inferior que sugerían que el dinero estaba siendo desviado, o había observado reuniones sospechosas en las obras. Mi teoría, dijo Mendoza, es que Roberto inadvertidamente se convirtió en una amenaza para una operación de lavado de dinero muy sofisticada. Cuando se dio cuenta de que estaba en peligro, trató de proteger a su familia, llevándolos fuera del país temporalmente. Pero los criminales los siguieron hasta Arizona. Era una teoría plausible que explicaba la paranoia de Roberto y su desaparición, pero no explicaba cómo una familia completa había desaparecido sin rastro en uno de los lugares más monitoreados de Estados Unidos. En 2005, 2 años después de la desaparición, la historia tomó un giro aún más extraño cuando María González, una curandera de Sedona, Arizona, contactó a las autoridades afirmando que había tenido visiones sobre la familia mexicana desaparecida. «Puedo verlos», le dijo González al detective Jake Morrison, quien había sido asignado para seguir cualquier pista relacionada con el caso, sin importar cuán improbable pareciera. Están en un lugar que existe y no existe al mismo tiempo. No están muertos, pero tampoco están en nuestro mundo. Normalmente las autoridades habrían descartado este tipo de testimonio como el delirio de una persona mentalmente inestable.
Pero María González tenía una reputación establecida en la región por haber ayudado a encontrar personas desaparecidas en el pasado, y su descripción del lugar donde afirmaba haber visto a la familia era extraordinariamente detallada. «Es una versión del Gran Cañón, pero no el Gran Cañón que conocemos», explicó González. «Las formaciones rocosas son similares pero diferentes. El cielo tiene un color que nunca he visto, como púrpura mezclado con dorado. Y hay estructuras, edificios o templos antiguos, construidos directamente en las paredes del cañón». La descripción de González correspondía extrañamente con la formación rocosa misteriosa que había aparecido en el fondo de la última fotografía de Carmen. Cuando se le mostró la imagen, González inmediatamente se emocionó. «Sí, esa es exactamente la formación que veo en mis visiones. Pero en mis visiones hay más estructuras alrededor, como si fuera parte de una ciudad antigua construida dentro del cañón». El detective Morrison, un hombre escéptico por naturaleza, pero desesperado por cualquier pista nueva, decidió investigar más a fondo las afirmaciones de González. Su investigación lo llevó a descubrir una historia fascinante sobre leyendas nativas americanas relacionadas con el Gran Cañón. Los Hopi, una de las tribus nativas que habían habitado la región durante miles de años, tenían leyendas sobre el mundo de abajo, una dimensión paralela que existía dentro del Gran Cañón y que ocasionalmente se conectaba con el mundo normal a través de portales invisibles. Thomas Begay, un anciano Hopi de 80 años que había nacido y crecido en la reservación cerca del Gran Cañón, accedió a hablar con Morrison sobre estas leyendas ancestrales. «Mis antepasados siempre supieron que el Gran Cañón era un lugar de poder», explicó Begay. «No solo por su belleza, sino porque las barreras entre los mundos son más delgadas allí. Hay lugares específicos donde personas pueden deslizarse de un mundo al otro». «¿Y qué pasa con las personas que se deslizan?», preguntó Morrison. «Según las leyendas, depende. Algunos regresan después de unos días, con historias extrañas sobre haber visitado versiones diferentes de lugares familiares. Otros nunca regresan. Y algunos», Begay citó, «algunos regresan cambiados, como si hubieran experimentado cosas que sus mentes no pueden procesar completamente». Begay explicó que había múltiples historias a lo largo de los siglos sobre personas que habían desaparecido misteriosamente en el Gran Cañón, especialmente en ciertas épocas del año cuando las condiciones atmosféricas y los alineamientos celestiales creaban lo que los Hopi llamaban ventanas entre mundos. «El 15 de octubre», dijo Begay, refiriéndose a la fecha exacta de la desaparición de la familia Hernández, «es una de esas fechas. Los ancianos siempre advertían a la gente que no caminara sola en el cañón durante esos días». Por supuesto, estas explicaciones sobrenaturales no satisfacían a los investigadores racionales, pero la precisión de algunas de las predicciones de María González comenzó a atraer atención seria. En 2006, ella predijo correctamente la ubicación donde se encontrarían los restos de un excursionista que había desaparecido 6 meses antes. En 2007, proporcionó información que ayudó a resolver un caso de homicidio que había estado sin resolver durante 3 años. Para 2008, 5 años después de la desaparición, el caso había atraído la atención de investigadores paranormales de todo el mundo. El programa de televisión Misterios sin resolver produjo un episodio completo sobre la familia Hernández, presentando teorías que iban desde abducción extraterrestre hasta viaje en el tiempo. Dr. Richard Hayes, un físico teórico de la Universidad de Arizona, propuso una de las teorías más intrigantes: que ciertas condiciones geológicas y electromagnéticas en el Gran Cañón podrían crear anomalías espaciotemporales que transportarían objetos o personas a ubicaciones o tiempos diferentes.
El Gran Cañón tiene una de las concentraciones más altas de cuarzo y otros minerales piezoeléctricos en América del Norte, explicó Hayes. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, estos minerales podrían generar campos electromagnéticos lo suficientemente poderosos como para crear distorsiones en el continuo espacio-tiempo. Era una teoría que sonaba a ciencia ficción, pero Hayes tenía credenciales impresionantes y había publicado papers respetados sobre física cuántica y teoría de cuerdas. Su trabajo sugería que, aunque extremadamente improbable, no era teóricamente imposible que una familia completa pudiera ser transportada instantáneamente a otra ubicación o incluso a otra época. Mientras tanto, la tecnología continuaba avanzando y cada pocos años surgían nuevas herramientas que prometían finalmente resolver el misterio de la familia Hernández. En 2010, satélites de alta resolución comenzaron a mapear cada metro cuadrado del Gran Cañón con detalles sin precedentes. Equipos de voluntarios examinaron millones de imágenes satelitales buscando cualquier evidencia de estructuras artificiales, restos humanos o anomalías geológicas que pudieran explicar la desaparición. No encontraron nada. En 2012, tecnología de radar de penetración terrestre fue utilizada para examinar las formaciones rocosas sólidas en el área donde la familia había desaparecido. La teoría era que tal vez habían caído en una caverna oculta o grieta que no era visible desde la superficie. Los escaneos de radar revelaron múltiples cavernas y túneles subterráneos, algunos de los cuales nunca habían sido explorados por humanos. Equipos especializados en espeleología descendieron a docenas de estas formaciones subterráneas, algunas de las cuales se extendían por kilómetros bajo la superficie del cañón. En una de estas cavernas, aproximadamente a 80 metros bajo tierra y a 3 kilómetros del último avistamiento conocido de la familia, los exploradores hicieron un descubrimiento inquietante. Encontraron evidencia de ocupación humana reciente, restos de una fogata que parecía tener menos de 10 años, algunas latas de comida vacías y lo que parecían ser restos de ropa. Todo estaba demasiado degradado para permitir identificación específica, pero las fechas de las latas sugerían que alguien había estado viviendo en esa caverna durante el período posterior a 2003. Es posible, especuló el espeleólogo jefe del equipo, que la familia Hernández de alguna manera encontrara acceso a este sistema de cavernas y hubiera sobrevivido allí durante algún tiempo antes de cualquier cosa que finalmente les pasó. Pero esta teoría tenía problemas obvios. ¿Cómo habría encontrado una familia de turistas mexicanos sin experiencia en espeleología una entrada oculta a un sistema de cavernas que había eludido a los exploradores profesionales durante décadas? ¿Y cómo explicaba eso la cámara encontrada en la superficie o la fotografía imposible? Para 2015, 12 años después de la desaparición, la familia en Guadalajara había sido devastada por más de una década de incertidumbre. Don Esteban Hernández había sufrido 2 ataques cardíacos que sus médicos atribuían directamente al estrés emocional de no saber qué había pasado con su hijo y nietos. Dolores había desarrollado una depresión severa y había pasado múltiples periodos en instituciones de salud mental. Cada día que pasa sin respuestas es como si murieran de nuevo, le dijo Dolores a un periodista de Proceso en 2015. Al principio teníamos esperanza de que tal vez estuvieran perdidos, pero vivos, que tal vez aparecerían. Luego esperábamos al menos encontrar sus cuerpos para poder enterrarlos apropiadamente. Ahora solo queremos saber qué pasó, solo queremos entender. La atención mediática había disminuido considerablemente para 2015,
pero un pequeño grupo de investigadores obsesionados continuaba trabajando en el caso. Habían formado una comunidad en línea dedicada exclusivamente a analizar cada detalle de la desaparición, teorizando sobre nuevas posibilidades y coordinando búsquedas independientes en el Gran Cañón. Entre estos investigadores estaba Dr. Lisa Chen, una antropóloga de la Universidad de California que había desarrollado una teoría fascinante sobre la conexión entre la desaparición de la familia Hernández y patrones históricos de desapariciones en el Gran Cañón. He analizado todos los casos documentados de personas desaparecidas en el Gran Cañón desde 1900, explicó Chen en una presentación en 2016. Hay patrones estadísticos muy específicos que sugieren que ciertas áreas del cañón tienen tasas de desaparición significativamente más altas que otras, y que estas desapariciones tienden a ocurrir en fechas específicas relacionadas con alineamientos astronómicos. El trabajo de Chen había identificado lo que ella llamaba puntos calientes de desaparición, áreas específicas del Gran Cañón donde el número de personas desaparecidas era estadísticamente anormal. El área donde la familia Hernández había desaparecido era uno de los puntos calientes más activos. Desde 1900, continuó Chen, 47 personas han desaparecido sin rastro en un radio de 5 kilómetros alrededor del punto donde fue encontrada la cámara de Carmen Hernández. Eso es casi una persona por cada 2 años durante más de un siglo, y aquí está la parte realmente extraña. El 38% de estas desapariciones ocurrieron en fechas que corresponden con alineamientos específicos entre la Tierra, la Luna y ciertos planetas. Chen había desarrollado un modelo matemático que predecía con precisión inquietante cuándo era más probable que ocurrieran desapariciones en estos puntos calientes. Según su modelo, el 15 de octubre de 2003 había sido un día de riesgo extremadamente alto. No estoy sugiriendo que hay fuerzas sobrenaturales en funcionamiento, aclaró Chen, pero sí creo que hay fenómenos naturales que aún no entendemos completamente. Tal vez campos electromagnéticos, tal vez efectos gravitacionales sutiles, tal vez algo relacionado con la geología única del Gran Cañón, que bajo ciertas condiciones pueden causar eventos extraordinarios. En 2018, 15 años después de la desaparición, la tecnología de drones había avanzado lo suficiente como para permitir exploración detallada de áreas del Gran Cañón que previamente habían sido inaccesibles para los humanos. Un grupo de voluntarios, financiado por donaciones de la comunidad en línea, inició lo que llamaron Proyecto Hernández, un esfuerzo sistemático para usar drones para examinar cada grieta, cada caverna, cada formación rocosa en un radio de 20 kilómetros alrededor del último avistamiento conocido de la familia. Durante 3 años, equipos de operadores de drones voluntarios pasaron miles de horas piloteando drones equipados con cámaras de alta resolución a través del terreno accidentado del Gran Cañón. Documentaron miles de horas de video, crearon mapas tridimensionales detallados de formaciones rocosas previamente no cartografiadas y descubrieron múltiples cavernas y estructuras geológicas que habían sido invisibles desde la superficie, pero no encontraron evidencia de la familia Hernández. Para 2020, 17 años después de la desaparición, parecía que el caso nunca sería resuelto. Don Esteban había muerto en 2019, llevándose a la tumba la esperanza de algún día entender qué había pasado con su hijo mayor. Dolores había seguido el año siguiente, devastada por décadas de dolor sin resolución. Los hermanos sobrevivientes de Roberto habían mantenido viva la búsqueda, pero incluso ellos habían comenzado a aceptar que tal vez nunca sabrían la verdad. Fue entonces cuando la tecnología dio un salto cuántico que cambiaría todo.
En 2021, una empresa tecnológica mexicana llamada Tecnovuelo desarrolló drones experimentales equipados con tecnología de imágenes que podía penetrar roca sólida usando una combinación de radar, sonar y sensores electromagnéticos. Los drones podían crear mapas tridimensionales del interior de formaciones rocosas, revelando cavernas ocultas, túneles y anomalías geológicas que eran completamente invisibles usando métodos tradicionales. Miguel Hernández, el hermano menor de Roberto, que ahora tenía 50 años y había dedicado los últimos 18 años de su vida a buscar respuestas, contactó a Tecnovuelo con una propuesta. Quiero contratar sus drones más avanzados para hacer una búsqueda final en el Gran Cañón, les dijo. He gastado los ahorros de toda mi vida en investigadores privados, en recompensas, en expediciones de búsqueda. Esta será mi última oportunidad de encontrar a mi hermano y su familia. Tecnovuelo, impresionada por la historia y movida por la determinación de Miguel, accedió a proporcionar sus servicios a precio de costo. En marzo de 2022, un equipo de técnicos mexicanos llegó a Arizona con 3 drones experimentales que representaban la tecnología de búsqueda más avanzada disponible. Lo que iban a descubrir desafiaría todo lo que creían saber sobre el caso y abriría posibilidades que nadie había considerado seriamente. Durante 19 años, la pregunta había sido, ¿qué le pasó a la familia Hernández? Pero la respuesta que estaban a punto de encontrar sugeriría una pregunta completamente diferente. ¿Cuándo les pasó? El 23 de marzo de 2022, exactamente 19 años, 5 meses y 8 días después de la desaparición de la familia Hernández, Miguel Hernández se encontraba en el borde sur del Gran Cañón, observando cómo el equipo técnico de Tecnovuelo preparaba sus drones experimentales para lo que él sabía sería su última búsqueda. A los 50 años, Miguel había envejecido décadas en las últimas 2 décadas. Su cabello completamente gris y las profundas líneas de expresión en su rostro contaban la historia de un hombre que había dedicado la mitad de su vida adulta a buscar respuestas que parecían no existir. Dr. Alejandro Vázquez, el ingeniero principal de Tecnovuelo, era un hombre de 40 años que había desarrollado la tecnología de penetración de imágenes como parte de su investigación doctoral en el Instituto Tecnológico de Monterrey. Sus drones, que parecían más naves espaciales en miniatura que dispositivos comerciales, estaban equipados con sensores que podían crear mapas tridimensionales del interior de formaciones rocosas hasta una profundidad de 200 metros. Señor Hernández, explicó Dr. Vázquez mientras calibraba los instrumentos, estos drones pueden detectar cavidades, anomalías de densidad e incluso objetos metálicos enterrados en roca sólida. Si hay algo que encontrar en esta área, nuestros equipos lo van a detectar. El plan era sistemático y comprensivo. Los 3 drones trabajarían en conjunto para escanear un área de 25 kilómetros cuadrados centrada en el punto donde había sido encontrada la cámara de Carmen 19 años antes. Cada dron cubriría un sector específico, creando mapas superpuestos que eliminarían cualquier posibilidad de que algo pasara desapercibido. Miguel había invitado a Tom Mitchell, el guardaparques ahora retirado, que había coordinado la búsqueda original en 2003, para que fuera testigo de esta última investigación. Mitchell, ahora de 74 años, había seguido el caso durante toda su carrera restante y había permanecido en contacto intermitente con Miguel a lo largo de los años. En mis 40 años trabajando en parques nacionales, le dijo Mitchell a Miguel mientras observaban los preparativos, nunca he visto una familia tan dedicada a encontrar respuestas. Su hermano Roberto estaría orgulloso de lo que ha hecho por él y su familia.
También estaba presente el doctor Lisa Chen, la antropóloga que había identificado los patrones de desaparición en el Gran Cañón. Jen había volado desde California específicamente para observar esta búsqueda, convencida de que la tecnología avanzada finalmente podría validar o refutar sus teorías sobre anomalías geológicas en la región. «Si mis cálculos son correctos», le dijo Chen a Dr. Vázquez, «deberían prestar atención especial a las formaciones rocosas aproximadamente a 150 metros al noreste del punto donde fue encontrada la cámara. Mis modelos matemáticos sugieren que esa área tiene las anomalías electromagnéticas más fuertes de toda la región». A las 8:30 am, con condiciones atmosféricas perfectas y vientos mínimos, Dr. Vázquez lanzó el primer dron. El dispositivo se elevó silenciosamente hacia el cielo cristalino de Arizona, sus sensores ya comenzando a mapear las capas superiores de roca del cañón. Durante las primeras 3 horas, los resultados fueron exactamente lo que todos habían esperado después de 19 años de búsquedas infructuosas. Formaciones rocosas normales, algunas cavernas pequeñas ya conocidas por los geólogos y ningún signo de actividad humana o anomalías significativas. Pero a las 11:47 am, el segundo dron, operando en el sector noreste que Dr. Chen había identificado como área de interés, detectó algo que hizo que Dr. Vázquez se detuviera abruptamente y examinara sus pantallas con incredulidad. «Esto no puede ser correcto», murmuró, ajustando los controles y verificando los calibrajes de los sensores. «¿Qué pasa?», preguntó Miguel, acercándose a las pantallas de monitoreo. «Estoy detectando una cavidad artificial aproximadamente a 80 metros bajo la superficie. Pero no es eso lo extraño. Lo extraño es que los sensores están mostrando que la cavidad contiene estructuras metálicas organizadas de una manera que sugiere construcción humana». Dr. Vázquez manipuló los controles para refinar la imagen. Lo que apareció en la pantalla era tan inesperado que todos los presentes se quedaron en silencio durante varios minutos. La imagen tridimensional mostraba una caverna natural que se extendía aproximadamente 100 metros en múltiples direcciones, pero dentro de esa caverna había lo que parecían ser estructuras artificiales, paredes, escaleras y lo que podrían haber sido habitaciones organizadas de manera sistemática. Es como si alguien hubiera construido una ciudad subterránea dentro de una formación rocosa natural, dijo Dr. Chen, estudiando las imágenes con fascinación científica mezclada con incredulidad. Pero lo más perturbador aún estaba por venir. Cuando Dr. Vázquez aumentó la resolución de los sensores para examinar más detalladamente las estructuras artificiales, los drones detectaron algo que desafió toda lógica y explicación racional. «Estoy detectando firmas de calor que sugieren actividad reciente», dijo Dr. Vázquez con voz tensa, «y hay objetos en movimiento dentro de las estructuras». Miguel sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies. «¿Objetos en movimiento? ¿Qué tipo de objetos?» «Los sensores térmicos están mostrando firmas que corresponden con...» Dr. Vázquez hesitó, verificando múltiples veces sus lecturas antes de continuar. «Con seres humanos, 4 figuras humanas moviéndose dentro de las estructuras subterráneas». El silencio que siguió fue absoluto. Todos sabían que lo que Dr. Vázquez estaba sugiriendo era imposible. No había manera de que seres humanos pudieran estar viviendo 80 metros bajo tierra en el Gran Cañón, especialmente no en el área exacta donde una familia había desaparecido 19 años antes. Tom Mitchell fue el primero en romper el silencio. «Doctor, ¿existe la posibilidad de que sus equipos estén mal funcionando?» «Esa fue mi primera suposición», respondió Dr. Vázquez. «Pero he verificado todos los sistemas múltiples veces.
Los 3 drones están confirmando las mismas lecturas. Hay definitivamente 4 seres humanos vivos en esas estructuras subterráneas. Miguel, con manos temblorosas, preguntó la pregunta que todos estaban pensando, pero que nadie se atrevía a verbalizar. ¿Es posible que sean mi hermano y su familia? Dr. Vázquez consultó sus pantallas antes de responder. Las firmas térmicas corresponden con un adulto masculino de aproximadamente 45 a 50 años, una adulta femenina de aproximadamente 40 años y 2 individuos más jóvenes que podrían ser adolescentes o adultos jóvenes. Las edades correspondían exactamente con lo que serían Roberto, Carmen, Diego y Sofía Hernández, si hubieran sobrevivido y envejecido normalmente durante los últimos 19 años. Doctor Chen, tratando de mantener objetividad científica a pesar de las circunstancias extraordinarias, sugirió la explicación más lógica. Tal vez hay personas viviendo en esas estructuras subterráneas que no tienen conexión con la familia desaparecida. Tal vez son, no sé, supervivencialistas, personas que han elegido vivir completamente aisladas de la sociedad. Pero incluso mientras proponía esta explicación, Dr. Chen sabía que tenía problemas obvios. ¿Cómo habían accedido a esas estructuras subterráneas? ¿Cómo habían construido lo que parecía ser una instalación subterránea compleja? ¿Y por qué los sensores estaban detectando las estructuras ahora, cuando búsquedas previas con tecnología menos avanzada no habían encontrado nada? Dr. Vázquez continuó analizando los datos, aumentando la resolución de los sensores y enfocándose en áreas específicas de las estructuras subterráneas. Lo que descubrió a continuación hizo que todos reconsideraran completamente su comprensión de lo que estaba sucediendo. Las estructuras artificiales, dijo Dr. Vázquez lentamente, están hechas de materiales que mis sensores no pueden identificar completamente, no corresponden con ningún material de construcción conocido, y hay algo más extraño. Las estructuras parecen estar creciendo. ¿Creciendo?, preguntó Tom Mitchell. Los mapas tridimensionales están mostrando que las estructuras son aproximadamente un 20% más grandes ahora de lo que eran cuando comenzamos el escaneo hace 4 horas. Es como si se estuvieran expandiendo en tiempo real. Miguel, desesperado por respuestas después de casi 2 décadas de búsqueda, tomó una decisión que cambiaría todo. Necesitamos encontrar una manera de bajar ahí. Dr. Vázquez movió la cabeza. Señor Hernández, no hay manera conocida de acceder a esas estructuras. Están 80 metros bajo roca sólida, sin túneles o cavernas naturales que conecten con la superficie. Pero tiene que haber una manera, insistió Miguel. Si hay personas viviendo ahí abajo, tienen que haber entrado de alguna forma. Fue Dr. Chen quien sugirió la siguiente fase de la investigación. Doctor Vázquez, ¿pueden sus drones detectar cambios en la densidad de la roca que podrían indicar entradas ocultas o túneles que han sido sellados? Durante las siguientes 2 horas, los drones realizaron un análisis exhaustivo de la densidad de la roca en un radio de 500 metros alrededor de las estructuras subterráneas. Lo que encontraron fue aún más desconcertante. Hay múltiples áreas donde la densidad de la roca es significativamente menor de lo que debería ser, reportó Dr. Vázquez. Es como si hubiera túneles o cavidades que han sido rellenados con material diferente. Pero la distribución es extraña, no sigue patrones geológicos naturales. Los drones habían identificado lo que parecía ser una red de túneles que se extendía desde las estructuras subterráneas hacia múltiples puntos en la superficie. Uno de estos túneles terminaba exactamente en el punto donde había sido encontrada la cámara de Carmen en 2003. Es como si, dijo Dr. Chen,
estudiando los mapas tridimensionales, alguien hubiera creado una red de acceso a las estructuras subterráneas y luego hubiera sellado cuidadosamente todas las entradas para que fueran invisibles desde la superficie. Miguel estudió los mapas durante varios minutos antes de hacer una observación que cambió completamente la dirección de la investigación. Miren las fechas en los datos. Doctor Vázquez, ¿cuándo registraron sus sensores la primera actividad en esas estructuras subterráneas? Doctor Vázquez consultó sus registros. La primera detección de actividad humana fue ayer, 22 de marzo de 2022. Antes de ayer, los sensores mostraban las estructuras como vacías. La implicación era extraordinaria. Después de 19 años de estar aparentemente vacías, las estructuras subterráneas habían sido ocupadas exactamente un día antes de que los drones mexicanos las descubrieran. ¿Es posible, preguntó Miguel con voz temblorosa, que quien quiera que esté ahí abajo haya sabido que íbamos a venir a buscarlos? Nadie tenía una respuesta para esa pregunta. A las 4:00 p.m., Dr. Vázquez tomó la decisión de usar la capacidad más avanzada de sus drones, sensores de imágenes que podían crear representaciones visuales de alta resolución del interior de las estructuras subterráneas. Voy a intentar obtener imágenes visuales reales de las personas que están ahí abajo, anunció. La tecnología es experimental y nunca la hemos usado a esta profundidad, pero tal vez podamos ver efectivamente quiénes son. El proceso tomó casi una hora de calibración cuidadosa, pero cuando las primeras imágenes comenzaron a aparecer en las pantallas, todos los presentes se quedaron completamente sin habla. Las imágenes mostraban 4 figuras humanas dentro de las estructuras subterráneas. Y aunque la calidad de imagen era granulada y las figuras estaban a una distancia considerable, había suficientes detalles para hacer identificaciones tentativas. Un hombre de mediana edad, con cabello gris, usando ropa que parecía ser una versión envejecida de la ropa de camping que Roberto había usado en 2003. Una mujer de edad similar, con cabello largo, sentada en lo que parecía ser una silla construida de materiales naturales. Y 2 personas más jóvenes, un hombre y una mujer, que parecían estar en sus 20 o 30 años. Miguel examinó las imágenes durante varios minutos, comparándolas mentalmente con las fotografías de su hermano y su familia que había llevado consigo todos estos años. Aunque la calidad de imagen hacía difícil estar completamente seguro, las similitudes eran innegables. «Ese es Roberto», susurró finalmente. «Ese es mi hermano, y esa es Carmen, y esos son Diego y Sofía, pero han envejecido». Dr. Chen, manteniéndose escéptica, señaló el problema obvio. «Miguel, si esas personas han estado viviendo bajo tierra durante 19 años, ¿cómo han sobrevivido? ¿Qué han estado comiendo? ¿Cómo han obtenido agua, aire fresco, atención médica?» Pero incluso mientras hacía estas preguntas prácticas, Dr. Chen no podía negar lo que estaba viendo. Los sensores mostraban claramente 4 personas saludables, viviendo en un complejo subterráneo, elaborado que parecía tener sistemas de soporte vital que desafiaban la comprensión. Dr. Vázquez dirigió los sensores hacia otras áreas de las estructuras subterráneas, revelando habitaciones que contenían lo que parecían ser jardines hidropónicos, sistemas de filtración de agua, y tecnología que no correspondía con nada conocido en 2003 o incluso en 2022. «Es como si», dijo Dr. Vázquez, «estas personas hubieran tenido acceso a tecnología que está décadas adelantada de cualquier cosa que conocemos actualmente». Fue entonces cuando los sensores detectaron algo que cambió completamente su comprensión de toda la situación.
En una habitación separada de las estructuras subterráneas, los sensores detectaron múltiples objetos que correspondían exactamente con las pertenencias que la familia Hernández había llevado consigo en 2003. Mochilas, equipo de camping y, lo más significativo, una cámara digital que parecía ser idéntica a la Sony Mavic de Carmen. Pero había más objetos que no habían existido en 2003, dispositivos electrónicos que parecían ser versiones avanzadas de teléfonos celulares, computadoras y otros equipos tecnológicos que no se habrían inventado hasta años después de la desaparición de la familia. No entiendo lo que estamos viendo, admitió Dr. Vázquez. Estas personas parecen tener acceso a tecnología del futuro, pero han estado viviendo bajo tierra desde 2003. Es como si... hesitó, sabiendo que lo que estaba a punto de decir sonaría como ciencia ficción, como si estuvieran existiendo en algún tipo de burbuja temporal donde el tiempo se mueve de manera diferente. Doctor Chen, recordando las leyendas Hopi que había investigado años antes, sugirió una posibilidad que todos habían estado evitando considerar. ¿Y si las leyendas nativas sobre mundos paralelos en el Gran Cañón tenían una base en la realidad? ¿Y si esta familia de alguna manera se deslizó a una dimensión donde las leyes físicas normales no se aplican de la misma manera? Miguel, después de 19 años de buscar respuestas racionales, estaba dispuesto a considerar cualquier explicación que le diera esperanza de reunirse con su familia. Si están vivos, si realmente son Roberto y su familia, tiene que haber una manera de comunicarse con ellos. Dr. Vázquez consideró las opciones técnicas. Podríamos intentar usar transmisiones de radio de baja frecuencia que podrían penetrar la roca. Si tienen acceso a tecnología avanzada, es posible que puedan recibir nuestras señales. Durante la siguiente hora, el equipo configuró transmisores de radio de alta potencia dirigidos hacia las estructuras subterráneas. Miguel, con manos temblorosas y voz quebrada por la emoción, transmitió el primer mensaje. Roberto, si puedes escucharme, soy Miguel, tu hermano. He estado buscándote durante 19 años. Mamá y papá murieron sin saber qué te pasó. Por favor, si hay alguna manera de responder, hazlo. Necesito saber que están bien. Durante 20 minutos, solo hubo silencio. Luego, a las 6:23 p.m. del 23 de marzo de 2022, los receptores de radio captaron una transmisión que cambió todo. Miguel, ¿eres realmente tú? La voz era mayor, más madura, pero definitivamente reconocible como Roberto Hernández. Hemos estado esperando que encontraras la manera de contactarnos. Miguel comenzó a llorar, una mezcla de alivio, alegría y confusión abrumadora. Roberto, ¿dónde han estado? ¿Qué les pasó? ¿Por qué no pudieron regresar? La respuesta de Roberto fue tan extraordinaria que tomaría años de investigación científica para comprenderla completamente. Miguel, es difícil de explicar. El 15 de octubre de 2003, cuando estábamos caminando por el sendero, algo pasó. El aire alrededor nuestro comenzó a brillar, y de repente estábamos en un lugar que parecía el Gran Cañón, pero que era diferente. Las rocas eran las mismas, pero había estructuras, tecnología, personas que nos recibieron y nos explicaron que habíamos pasado a través de lo que ellos llamaban una fractura temporal. ¿Una fractura temporal? Miguel, hemos estado viviendo en una versión del mundo que existe aproximadamente 50 años en el futuro de 2003. Hemos visto tecnologías increíbles. Hemos aprendido sobre eventos que aún no han pasado en tu tiempo. Hemos envejecido normalmente, pero en un mundo que está décadas adelantado del tuyo.
La conversación continuó durante horas, con Roberto explicando que las personas que los habían recibido en esta dimensión alternativa eran descendientes de otros individuos que habían experimentado saltos temporales similares a lo largo de los siglos. Habían desarrollado una sociedad subterránea avanzada que existía en paralelo al mundo normal, pero adelantada en el tiempo. ¿Pueden regresar?, preguntó Miguel. Nos han dicho que las fracturas temporales ocurren en ciclos, aproximadamente cada 20 años. La próxima oportunidad para regresar a nuestro tiempo original será en octubre de 2023, exactamente 20 años después de cuando llegamos aquí. Carmen, Diego y Sofía también hablaron con Miguel, describiendo sus experiencias en esta dimensión alternativa, pero expresando su deseo desesperado de regresar a su tiempo y su mundo originales. «Hemos aprendido cosas increíbles», dijo Carmen, «pero nunca dejamos de extrañar nuestro hogar, nuestra familia, nuestro tiempo». Diego, ahora un hombre de 36 años, que había estudiado las ciencias avanzadas de esta dimensión alternativa, explicó: «Tío Miguel, hemos estado monitoreando nuestro tiempo original usando tecnología de observación temporal. Sabíamos que eventualmente encontrarían la manera de detectarnos. Hemos estado esperando este momento durante años». Sofía añadió: «Papá nunca perdió la esperanza de que encontrarían una manera de contactarnos. Siempre dijo que tú no te rendirías, que seguirías buscando hasta encontrarnos». En los meses que siguieron a este primer contacto, Miguel trabajó con científicos de múltiples países para establecer comunicación regular con su familia, atrapada en la fractura temporal. Dr. Vázquez y su equipo de tecnovuelo se convirtieron en los intermediarios tecnológicos, desarrollando sistemas de comunicación cada vez más sofisticados que permitían intercambio regular de información entre las dos dimensiones temporales. La historia, cuando finalmente se hizo pública, causó una revolución en la comprensión científica del tiempo, el espacio y las posibilidades de la existencia humana. Universidades de todo el mundo enviaron equipos de investigación al Gran Cañón para estudiar el fenómeno, y el área se convirtió en el sitio de investigación científica más importante de la historia moderna. Pero para Miguel, toda la atención científica y mediática era secundaria a una realidad simple. Su hermano y su familia estaban vivos, y en octubre de 2023 tendría la oportunidad de reunirse con ellos después de 20 años de separación. El 15 de octubre de 2023, exactamente 20 años después de su desaparición original, Miguel Hernández se encontraba en el mismo punto del Bright Angel Trail, donde su hermano había sido visto por última vez. Esta vez, estaba acompañado por un equipo internacional de científicos, cámaras de televisión de todo el mundo y tecnología de monitoreo que podía detectar y potencialmente facilitar la fractura temporal que permitiría el regreso de la familia. A las 10:30 am, los sensores detectaron las mismas anomalías electromagnéticas que habían sido registradas en 2003. El aire comenzó a brillar con una luz dorada extraña, y dentro de esa luz, 4 figuras comenzaron a materializarse. Roberto Hernández, ahora de 62 años pero saludable y sonriente. Carmen, de 58 años, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Diego, un hombre adulto de 36 años que llevaba dispositivos tecnológicos de la dimensión futura. Y Sofía, una mujer de 34 años que cargaba documentos y fotografías de su experiencia en el mundo alternativo. Cuando la luz se desvaneció y la familia finalmente pudo abrazar a Miguel después de 2 décadas de separación, Roberto le susurró al oído: «Sabía que nunca te rendirías, sabía que encontrarías la manera de traernos a casa». La reunión de la familia Hernández se convirtió en uno de los eventos más documentados y científicamente significativos de la historia humana.
Pero para Miguel, después de 20 años de búsqueda incansable, de pérdida, de esperanza y de determinación, era simplemente el momento que había estado esperando toda su vida adulta. El momento en que su familia estaba completa otra vez. Los conocimientos que Roberto, Carmen, Diego y Sofía trajeron de su experiencia en la dimensión temporal alternativa revolucionaron múltiples campos científicos y tecnológicos. Pero su historia más importante era una lección sobre la persistencia del amor familiar, sobre nunca rendirse en la búsqueda de la verdad y sobre las posibilidades extraordinarias que existen en un universo mucho más misterioso y maravilloso de lo que jamás habíamos imaginado. El Gran Cañón, que había guardado su secreto durante 2 décadas, finalmente había revelado que algunas desapariciones no son finales, que algunos misterios tienen respuestas que superan nuestras expectativas más salvajes, y que el amor familiar puede trascender no solo la distancia y el tiempo, sino las dimensiones mismas de la realidad.